A Porrazo Vilca, coberto de nieve. A Porrazo. Origen del terrorismo en el Perú. Se inicia la violencia en Chuchi, Ayacucho, el día de las elecciones generales. El Sendero Luminoso atentó contra el derecho democrático de toda persona. La violencia afectó a casi todo el país, pero el departamento de Ayacucho fue la más afectada. Se calcula que más de 600.000 peruanos tuvieron que huir de sus campos y venir a la ciudad de Lima. El Sendero Luminoso asume ideas propias de Abimael Guzmán Reynoso. Él asume el terror y la violencia como los medios para conquistar el poder del Estado. El MRTA se formó en 1982 y estuvo a cargo de Víctor Pollay Campos. No obstante, justificaban la violencia, los secuestros y los asesinatos como medios para alcanzar sus objetivos. Sendero Luminoso y el MRTA interrumpieron la vida universitaria. Las universidades se llenaron de pinta que promovía la violencia. La sociedad comenzaron a estereotipar a los estudiantes como sospechosos. A causa de ellos fueron detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos. A inicio de la década de los 80, el sistema educativo estaba en crisis. Un informe realizado en 1989 reveló que el 35.5% de los sentenciados por terrorismo tenían educación universitaria. Antes y después de la muerte de los periodistas, fue objeto de acoso de Sendero Luminoso, y luego del asesinato de los hombres de prensa, escenario de muerte por obras de terroristas, militares y rondas campesinas, en pocos meses fueron asesinados 135 miembros de una comunidad de 470 habitantes. El ensañamiento contra ellos fue espantoso, según la CBR. Fueron asesinados con hachazos, apedreados, acuchillados o ahorcados, y en varios casos los cuerpos arrojados en los cerros comidos por los perros. Muchos ni siquiera fueron denunciados como desaparecidos. La memoria nos exige recordar la muerte de los periodistas y reivindicar a una comunidad victimada. El pueblo Ashaninka, ubicado en la región amazónica de los departamentos de Junín y Cerro de Pasco, perdió el 22% de su población entre 1980 y 2000. Sendero Luminoso controló el acceso a la zona y mantuvo a sus habitantes en cautiverio. Las familias, las mujeres fueron esclavizadas y los niños forzados a tomar las armas. Se calcula que más de 6.000 ashaninkas fueron asesinados y más de 1 millón obligados a huir. A consecuencia de ello, muchas comunidades desaparecieron. En 1989, el MRTA fue el responsable de la desaparición de Alejandro Calderón Espinosa, presidente de una federación que reunía a las 52 comunidades del Valle de Piches, conocida como ANAP. En 1970, María Elena trabajó desde los 12 años en los comedores populares, en los clubes de madres y en el programa de vaso de leche en Villa El Salvador. Fue presidenta de la Federación Popular de Mujeres. Ella tenía amenazas de muerte por Sendero Luminoso. Un día se encontraba participando en una actividad donde Sendero Luminoso la asesinó y luego dinamitó su cuerpo. En la cárcel hubo pérdida de control sobre su administración interna. Las cárceles se convirtieron en centros de formación de militar y fue en ellas donde Sendero Luminoso planificó muchos de sus atentados. Los senderistas restringieron el ingreso de la policía a sus pabellones. El terrorismo tenía dificultades para crecer en zonas donde existían asociaciones civiles organizadas, con apoyo de las instituciones nacionales, las asociaciones barriales, club de madres, comedores populares y comités de vaso de leche. Sobrellevaron situaciones de extrema pobreza. La fuga de Víctor Pollay. El 9 de julio de 1990, el líder de MRTA huyó del penal Miguel Castro.
junto a 47 emergentistas. La fuga se produjo a través de un túnel que conectaba el presidio con una vivienda vecina. Captura de Abimael Guzmán. Siendo las 12 de la noche de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia, que era parte de la Policía Nacional del Perú, capturó a Abimael Guzmán y a los principales dirigentes de Sendero Luminoso. Se formaron rondas campesinas y comenzaron a defender sus pueblos desde 1982. Muchos ronderos sufrieron daños o perdieron la vida.